Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle y hoy hablando de lo que es un contratista independiente y un empleado. También hablamos de la clasificación de empleados exentos y no exentos. ¿Qué está proponiendo el Departamento de Trabajo Federal para estas cosas? No te me retires, que esto es Recursos Humanos con Calle. Y recuerda que si necesitas capacitación y desarrollo, coaching, mentoría, reclutamiento, consultoría en recursos humanos y otros, JSR Services es tu solución. www.jsrservices.info. Hola amigos de Recursos Humanos con Calle y hoy nos acompaña el licenciado Reinaldo Quintana. Bienvenido, Reinaldo. Gracias, Jessica. Gracias por tenerme acá de nuevo. Gracias por estar acá nuevamente con nosotros discutiendo un tema que muchas veces hemos escuchado hablar de lo que es un contratista independiente versus un empleado, pero ahora hay un reglamento del Departamento del Trabajo Federal que entra en vigor en marzo 11, que nos da todavía unos tips adicionales y nos ayuda a hacer esa diferencia o esa distinción entre una cosa u otra. Cuéntanos qué viene por ahí, Reinaldo. Bueno, el Departamento del Trabajo Federal, en virtud de su autoridad para reglamentar bajo el Fair Labor Standards Act, que es la ley que brinda al empleado el derecho federalmente a cobrar horas extra en exceso de 40, y obviamente reglamenta también lo que es tiempo de trabajo, horas de trabajo y todo eso. Acaba de emitir un reglamento, lo emitió y va a salir, es efectivo el 11 de marzo de este año, como mencionaste, en el cual trata de establecer cuáles son las guías o cuál es el camino, la ruta que los tribunales y los empleados del departamento cuando investigan querellas deben seguir al determinar quién es un empleado y quién es un contratista independiente. No es la primera vez que el Departamento del Trabajo hace esto. El Departamento del Trabajo toda la vida ha emitido opiniones sobre este campo. Hubo en el 2008 la última opinión bajo la administración demócrata de Obama. En el 2017, me parece que fue 18, Trump sacó una reglamentación que cuando Biden entra en el poder, la deja sin efecto temporalmente, revirtiendo temporalmente el reglamento del 2008 de nuevo, y ahora saca un ruling final que debe ser la guía cuando el Departamento del Trabajo Federal o los tribunales interpretan el Fair Labor Standards Act para analizar la controversia, quién es un empleado, quién es un contratista independiente. Básicamente, Jessica, lo que hace es que regresa al criterio de beneficio económico. ¿Quién es, verdad? O el criterio de dependencia económica. Si esa persona cuando mira para arriba, ese supuesto contratista o ese contratista mira para arriba y depende de esa persona, el único contratista es solamente contratista con él o con ella, con ese principal. Y obviamente también mirando el criterio del control, mirando la duración, mirando cuál es el servicio que se está subcontratando, si es el core del servicio que la persona presta. Si yo cuido ancianos y la persona es un cuidador, pues entonces ese es el core de mi negocio, cuidar. Se meten esos criterios en una licuadora y entonces, siendo el control sobre la forma en que se presta el servicio o la supervisión el más importante, y se hace una determinación de si la persona es un contratista o es un empleado. Y licenciado, yo también recuerdo que la IRS había sometido un examen, ¿no?, de ciertas preguntas, unas 20 y pico, para entonces poder establecer y decir, bueno, este es un empleado o este es un contratista independiente. Claro, con el interés de que una de las cosas cuando tienes una persona mal clasificada, que el patrón no estaría pagando o evadiendo en algunas cosas porque es consciente, es la parte contributiva, ¿no? Sí. La aportación y esa contribución también del empleado a la IRS. ¿Qué tiene de diferencia o cuánta más información trae esta reglamentación versus lo que ya nosotros teníamos? Y otra cosa también bien importante, ahorita mencionaste que esto más que esto. Siempre se ha dicho que no se tienen que dar todas de esas guías para poder establecer que es un contratista. Pero realmente, ¿cuándo es con que una es suficiente? No, una no va a ser suficiente nunca. Es un análisis de la totalidad de las circunstancias, mirando siempre la realidad económica o el Primary Beneficiary Test, el criterio del Economic Reality Test, que es la realidad económica de la dependencia, el criterio más importante, y el control sobre la manera que se presta el servicio. La dependencia del contratista, por ejemplo, esa parte económica del contratista. Yo no puedo decir que soy un contratista genuino si mi único contrato es contigo y si yo me quedo sin tu fuente de ingresos, pues me quedo sin trabajo, por decirlo la palabra incorrecta. O sea, si yo miro para arriba y yo soy un contratista que único le presto servicio es a una persona o a una entidad, eso está fishy. El Departamento del Trabajo Federal lo que va a decir es, no me vengas a decir que él es un contratista cuando a quien único le presta servicio es a ti. O sea,
puede ser que yo sea un genuino contratista y que al único le preste el servicio a una sola persona porque estoy empezando y tengo un negocio y es mi único cliente. Pero no, la duración de la relación, solamente contigo como principal, 7 años y soy contratista y solamente estoy contigo prestando este servicio, el Departamento del Trabajo va a mirar eso con mucha sospecha. Lo que sucede es que, y la realidad es que cada agencia, pues a veces quiere mirar esto de conformidad con su librito. Claro. Acá en Puerto Rico tenemos, vamos a hablar ahorita del tema, tenemos el artículo 2.3 de la ley 4, ¿verdad? Que es el que define que es un contratista independiente o cuál es el análisis que un tribunal tiene que llevar a cabo para analizar esa controversia. El desempleo acá en Puerto Rico tiene su propio test, ¿verdad? El IRS allá tiene su propio test. Y muchas veces tú vas al Fondo de Seguro del Estado a sacar una póliza y te vienen con un test. O pretenden desconocer el cambio en el derecho nuevo y te dicen, no, es que tú no eres cuando el contratista va a sacar la póliza, tú no eres ningún contratista, eres empleado. Dice, ¿quién? Aquí la ley cambió. O sea, está dando mucha candela porque agencias que se supone que reconozcan que la realidad o el criterio bajo el cual se mira quién es un contratista cambió en Puerto Rico con el artículo 2.3 de la ley 4 desde el 26 de enero del 2017 para acá. No lo quieren hacer. Claro, el desempleo sigue siendo un test particular, porque la ley te dice en Puerto Rico que en Puerto Rico tú tienes que mirar 3 criterios. Si vamos a hablar del tema ya, vamos. Pues Puerto Rico son 3 criterios, artículo 2.3. Puerto Rico tienes que mirar cuál es la intención de las partes. Se supone que el tribunal, cuando entra a ver la controversia, le dé deferencia y respete cómo las partes se quieren tratar. Siempre y cuando se mire también el control sobre la manera que se presta el servicio, entre paréntesis el grado de supervisión, ¿verdad? Que es bien importante también, porque hay que mirarlo y no puedes dejar de mirar el control porque una relación puede empezar bien y se puede dañar porque empiezo a tener mucho más control, a apretar, a cambiar, a pretender meterme en la naturaleza de la relación, a ponerte horarios, a citarte reuniones, a decirte que tienes que estar en tal lugar a tal hora. Y eso, pues por decir una palabra fea, prostituye a la relación. Lo que era una relación que comenzó bien, pues viene a ser una relación correcta. Se mira el control. Se mira la intención de las partes, que es fundamental siempre mirarlo, y obviamente en Puerto Rico está rechazado de conformidad con el artículo 2.3. El Economic Reality Test dice que ese no es el criterio, a menos que una ley lo exija, y en Puerto Rico el desempleo dice que tiene su propio criterio para determinar qué servicio se considera empleo para efectos de la aportación al desempleo. Y, por ejemplo, si llegase el caso al tribunal, en este caso, luego de marzo 11, que ya finalmente entraría en vigor la reglamentación nueva del Departamento Federal, ¿qué va a utilizar el juez de Puerto Rico? Te voy a contestar. Depende del tribunal, depende de lo que se esté alegando. Si voy al tribunal federal y la alegación es una alegación bajo el Fair Labor Standards Act, voy a mirar el criterio establecido por el Departamento del Trabajo en este reglamento, si la controversia se da bajo el Fair Labor Standards Act. Si la controversia es bajo la ley de Puerto Rico, va a estar interesante. Porque bajo la ley de Puerto Rico depende cuál es el claim. Si el claim es, por ejemplo, yo soy empleado y me debes horas extra, ¿verdad? Pues en Puerto Rico hay que mirar, y tú dices que yo soy contratista, y yo digo que no, y tú me debes horas extra, me debes beneficio, me debes salario. Pues, ¿qué vamos a mirar? El artículo 2.3 de la ley 4. Vamos a mirar cómo las partes se han querido tratar. ¿Cuál es el trato que las partes se quieren dar? Darle deferencia a ese trato. Vamos a mirar el control. ¿Qué control se ejerce sobre esa persona? ¿Cuál es el nivel o el grado de control que hay ahí? Entonces, no podemos mirar la realidad económica, pero entonces la ley te dice, mira cómo se forma el problema. La ley 4 te dice que cuando hay una materia reglamentada por ley federal y por ley estatal, nuestras interpretaciones tienen que parecerse o asimilarse a las federales, a menos que una ley puertorriqueña diga lo contrario. Cuando tú miras la ley 379, que es la ley de horas y salarios, dice que los reglamentos que se emitan de conformidad con la ley 379 tienen que ser similares a los reglamentos federales. Ya van 2. Y cuando tú miras la ley 47 del 2021, que es la ley de salario mínimo, te dice que la determinación de quién tiene derecho a salario mínimo, por ejemplo, que es una controversia de salario mínimo, tiene que tomarse en cuenta mirando las exenciones, los criterios y quién es un empleado o quién no es un empleado y cómo se pagan las horas a nivel federal. ¿Y quién está exento o no? Pues entonces, si nuestro derecho de horas y salario está federalizado, que es lo que yo he propuesto con nuestro derecho puertorriqueño de horas y salario está federalizado, la controversia que va a tener el juez no es sencilla, porque el juez tiene que, bajo la ley de Puerto Rico, que es el artículo 2.3, tiene que mirar la intención de las partes, tiene que mirar el grado de control, el control que se despliega sobre esa persona, y tomar una determinación rechazando el criterio de realidad económica a base de si esa persona es un contratista
o es un empleado, mirando básicamente intención y control. El control que se ejerce sobre esa persona, control de horario y control de supervisión. Y otra cosa que es bien importante, porque acá siempre tú sabes que yo puedo ser o yo soy esto, yo soy lo otro, hasta que toca repartirse las culpas. Entonces, pues a veces tienen los empleados que incluso no, pues yo quiero hacer, como dicen por ahí, servicios profesionales, que realmente es un contratista independiente. Llegan y se quieren autodenominar así por muchas razones, por ayudas económicas, por defenderse más en la planilla, por muchas razones. Claro. Pero entonces, incluso entendiendo también que en ocasiones van a tener ciertas libertades, sabiendo que realmente es un empleo regular. Por el otro lado, los patronos, del mismo modo, a veces dicen, bueno, pues si tú quieres, pues está bien. O pues a mí me conviene más, porque entonces, obviamente, acá hay aparte de que lo estás clasificando mal, tú estás evadiendo de nuevo desde el punto contributivo muchas cosas y de seguro, como mencionaste, el desempleo, entre otras cosas. Así que, al final del día, de quién es la responsabilidad de la clasificación correcta, independientemente de que entre un empleado por esa puerta y diga, no, yo quiero ser contratista, no, yo quiero ser empleado por temporada. ¿Quién tiene la responsabilidad legal si esta persona está mal clasificada? El adulto en la ecuación, que es el patrón. El patrón tiene que clasificar correctamente a la persona. El deseo que tenga la persona de clasificarse o autodenominarse de cierta forma no es lo determinante. La invitación que un empleado te haga a violar la ley no puede ser aceptada. La clasificación correcta cae y recae en el patrón y la responsabilidad también recae en el patrón. Pasa mucho, Jessica. Muchos clientes me llaman. Mira, Reinaldo, es que yo no consigo gente y la persona quiere decir, no es lo que la persona quiere, es lo que el derecho manda hacer. Y esa persona, de conformidad con el análisis legal, no va a ser un contratista independiente, y mucho menos los servicios esos, que yo no le digo servicios, porque eso no existe, yo no puedo decir esa palabra. Claro, pero la gente le encanta, por eso es una clasificación contributiva. Correcto. Entonces, pero ¿qué pasa? Que la responsabilidad acá, que viene entre muchas cosas, porque entre el despido injustificado o justificado a la ley 80, obviamente los beneficios de vacaciones y enfermedad. Retención de contribuciones, aportaciones económicas así, ¿no? Desempleo, seguro choferil, fondo del seguro del Estado, IRS, vacaciones, licencia por enfermedad, controversia sobre licencia por maternidad. Escoge la pelea, vas a tener millones. El patrono es el responsable. Yo creo que esto quede bien claro en las personas que nos escuchan hoy, ¿no? De educarse en este tema, porque no ven la magnitud de la consecuencia y la responsabilidad, y sobre todo económica, que van a tener. Porque entonces hay personas que dicen, pero es que él no sabía, él también estaba mal, así que la responsabilidad de ellos, del incontaz, no, la responsabilidad es tuya de retener, y al tú no retener y aportar, cuando llega el caso, pues entonces te va a tocar el 100%, que en algún momento pudo haber sido un 50%, porque por ejemplo cuando hablamos del caso de FICA, que es Medicare y Seguro Social, la mitad lo aporta el empleado, la mitad el patrono, pero si no lo hiciste en ese momento, te toca todo a ti. Exactamente. Es correcto. Yo creo que eso es bien importante, porque también ahora yo creo que tú nos ayudas, licenciado, a establecer cuáles son esos beneficios que esa persona mal clasificada está perdiendo. Pues mira, hay una mala clasificación, una clasificación incorrecta del saque, decir que una persona es contratista independiente o servicios, ¿verdad? Lo que te va a traer es, primero, que la persona no va a estar recibiendo las aportaciones al Seguro Social. Tú lo vas a estar, lo común es que le retengan el 10%, en exceso de 500 desde el punto de vista de contribuciones puertorriqueñas, y según ellos, el patrono y el empleado, o el principal y el contratista, todo el mundo es feliz, siguiendo consejos de un contable que no es un abogado ni conoce derecho laboral, y lo más seguro es estar un consejo erróneo. ¿Cuáles son los riesgos? Escoge. Vamos a empezar. Issue de cumplimiento fiscal, como es, por ejemplo, IRS, las aportaciones a IRS. Issues de cumplimiento con legislación reparadora o legislación social, como es el fondo, SINOP y desempleo. Issues de legislación laboral, como es horas, salarios y beneficios, entiéndase, horas extra, periodo de tomar alimento, los derechos que da la ley 379, horas extra, periodo de tomar alimento, y el derecho a pedir más horas, menos horas, un cambio de lugar de trabajo, un cambio de turno. Derechos que da la 180, como el pago de uniforme, pago de vacaciones y licencia por enfermedad, los empleados no exentos. Derechos del séptimo día de trabajo, periodo de tomar alimentos bajo la ley 379, que ya lo dije. El bono de Navidad, la licencia por maternidad, toda la licencia de vida, o sea, una mala clasificación es un gran problema esperando a suceder. Y yo tengo clientes, Jessica, que yo le doy el consejo, y puede ser que en 40 años yo me los encuentre y me digan, no pasó nada nunca y todos fuimos felices. Amén.
pero tengo en el file room de la oficina, tenemos en el file room de la oficina historias de espanto. Sí, lo sé, exacto. Es como que si no te ha tocado, tú vas por ahí, pero no significa que no te vaya a tocar. Entonces, otra cosa... Y la fiscalización va a aumentar, porque con estos cambios de reglamentación, la fiscalización de las agencias aumenta. Claro. Entonces tenemos también personas que a veces incluso se me acercan, mira Jessica, yo soy contratista, pero no me están pagando las vacaciones. Es importante que a estas alturas todos los que trabajan, no solamente, ¿verdad?, el patrono, sino también los empleados, se eduquen y entiendan que si en efecto son contratistas bona fide, pues no tienen derecho a vacaciones. Claro, sí. Ahora, si están mal clasificados o les interesa ese beneficio, pues que tengan esa conversación, porque también puede pasar, y esto es legítimo, yo lo he visto en algunas ocasiones, donde tú comienzas con un contratista independiente, pero en efecto ves la necesidad de que esa persona trabaje para ti, si sea un empleado regular, termines su contrato como contratista y comience como empleado. Eso también se puede hacer. Esa transición se hace y se hace correctamente. Cuando no se hace correctamente, tiene consecuencias. Marta Fernández versus Tolik, caso del Tribunal Supremo, es un escenario donde el Supremo dice, esto empezó bien y se dañó. El control que empezó a ejercer el principal sobre esta persona dañó la relación de contratista y la convirtió en una empleada. Mira, incluso en la industria de consultores de cualquier disciplina, recursos humanos, finanzas, lo que fuese, yo he visto muchísimos casos donde ese consultor precisamente empieza con este cliente, pero este cliente le empieza a consumir demasiadas horas. Este cliente le empieza a consumir básicamente el 80% y tiene que desatender a otros clientes hasta que se ve de ambas partes que la necesidad de que tú estés acá full time. Bueno, pues eso es una conversación y el contratista decide si entonces yo quiero acceder. Emplearme. Correcto. O si no, donde yo creo que pecamos es donde no y nos quedamos así. Donde evidentemente se vio la necesidad de hacer la transición, ambas partes lo saben, pero decidieron ambas partes que no. Es una decisión importante el momento de la clasificación, es un riesgo serio el riesgo que se tiene por una mala clasificación, es un análisis que hay que hacer con rigor legal, asesorado por alguien que conozca el derecho, que entienda los riesgos, que haya litigado estos casos, porque volvemos, yo doy seminarios y tú lo sabes por todo Puerto Rico y la mayoría de los problemas vienen cuando pensamos que si nos ponemos de acuerdo no va a haber inconveniente y el empleado, decía mi abuelito que todo está bien hasta que se daña, cuando el empleado te quiera tirar con algo y decir, no, a mí realmente tú me despediste y me debes esto y me debes lo otro. ¿Que tú eres contratista? No, yo no era ningún contratista. ¿Es que tú me pediste ser contratista? Dime cuándo fue eso. Yo no te pedí nada. Lo pueden hasta negar, que no es relevante, pero lo niegan también. No es relevante que el empleado pida ser contratista, pero después lo van a negar. Y tú te, caramba, si él me lo pidió. Y al final es indiferente para el juez. Definitivamente. Y luego que empiezas con una reclamación que, por ejemplo, sea horas y salario, es que yo me lo veo así como los muñequitos, como si empiezan a llamar entre agencia. Entonces llega el otro, el desempleado, y definitivamente te cobran todo. Jessica, las agencias tienen pactos agencias federales, tienen pactos de trabajo. O sea, lo primero que detecta el Departamento del Trabajo Federal en una investigación es un elemento de IRS, lo va a referir directamente. El Departamento del Trabajo de Puerto Rico, la División de Desempleo, ya está comunicándose y tiene comunicaciones con el fondo y comparan las planillas y las nóminas para ver si hay alguna deficiencia, que tú estés reportando más gente en el desempleo con el fondo y te auditan. O sea, esas cosas se están pasando y los patrones tienen que entender que tienen que asesorarse para hacer las cosas bien. Y hablando de eso mismo, Quintana, vamos a cambiar un poco el tema, pero que también está sonando mucho por ahí, que también es un reglamento federal que se ha propuesto en cuanto a los empleados exentos o no exentos. También hay mucha confusión, a pesar de que es un tema que comúnmente se les educa, ¿no?, a las personas por diferentes foros. Todavía hay confusión entre los patronos y empleados de quién es una persona clasificada como exento o no exento, más allá de que digan que yo no poncho, porque eso también es una falacia, porque los exentos pueden ponchar. Correcto. ¿Qué es un empleado exento y qué está proponiendo el Departamento del Trabajo Federal? El Departamento del Trabajo Federal está proponiendo un incremento en el nivel salarial, en cuánto hay que pagarle a un empleado cuello blanco, los white collar exceptions, que son los ejecutivos administradores profesionales. Quiero estar claro con eso. Esta reglamentación únicamente atiende las exenciones de cuello blanco, como se llaman, ejecutivos, administradores y profesionales, ¿verdad? Está proponiendo que el salario de esas personas se lleve del nivel salarial en Estados Unidos, son 684 semanales, a 1.059 semanales. En Puerto Rico nosotros estamos estacionados en 455 semanales por disposición federal, porque el reglamento que entró en vigor el 1 de enero del 2020 y elevó de 455 a 684 para los estados.
decidió tratar a Puerto Rico diferente, y a Puerto Rico se ha venido tratando diferente, y los 455 por reglamento federal o por reglamento estatal, el estatal sigue siendo 455, es el requisito de nivel salarial a los empleados que hay que pagarle 455 para que sean exentos. Y quiero aclarar algo, no hay un derecho a ser exento. De nuevo, Jessica, quien clasifica a un empleado exento en exento es el patrono, haciéndolo correctamente de conformidad con los criterios legales aplicables, de conformidad con la reglamentación federal y estatal. El reglamento lo único que propone es, o principalmente propone, un incremento de esos 684 nivel de todos los estados a 1059, y en Puerto Rico de esos 455 a 1059. O sea, Puerto Rico sería tratado igual que son tratados los demás estados. El Departamento del Trabajo de Puerto Rico se expresó dentro del término abierto para comentarios y pidió un trato diferente. Pidió que Puerto Rico, por el impacto económico que tendría, llevar de 455 a 1059 a los exentos de cuello blanco. Y volvemos, no hay un derecho a ser exento. El patrón podría, en ese escenario, decidir clasificar a no exento a un montón de gente y no pasaría nada, ¿verdad? Así que en ese sentido, ese es el cambio principal, ese es el cambio importante. Algo va a pasar en este campo, Jessica, la reglamentación final no ha bajado, estamos esperándola, va a bajar en cualquier momento, pero no va a surtir efecto inmediato, siempre se da un periodo de 60 a 90 días de implementación, en lo que una vez baje el final rule, pues esperamos 60 a 90 días para que entre en vigor. Y en Puerto Rico tiene que pasar algo también, que vamos a ver cómo se mueve el federal. Puerto Rico, de conformidad con el mandato de la ley 47 del 2021, que es nuestra ley de salario mínimo, la que subió a 8.50, 9.50, 10.50, en el 1 de julio del 2024, 10.50, tiene un mandato para que esa comisión evaluadora del salario mínimo cree o emita unos decretos especiales. Uno de ellos para los empleados que reciben propina, uno de ellos para el submínimo de la agricultura, y otro es precisamente para mover ese salario de los exentos a otro nivel. O sea, lo que era antes la autoridad de la Junta de Salario Mínimo, que después pasó al Departamento del Trabajo con la eliminación de la Junta de Salario Mínimo, ahora va a ser responsabilidad de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, manejar el nivel salarial de los exentos. ¿Qué yo veo pasando? Yo veo, hay que primero determinar qué pasa con el trato federal, porque si el trato federal es que nos van a dejar en los 1059 igual que cualquier estado, pues en Puerto Rico no vamos a tener ninguna otra opción que no sea, pues quizás movernos a los 1059. Y entonces los patronos tendrían que reclasificar a un montón de gente. Si en Estados Unidos se mueven y deciden tratar a Puerto Rico diferente y dejarlo por los 600 y pico, 700, pues yo me imagino que la Comisión de Salario Mínimo se va a estacionar ahí también para buscar esa uniformidad en reglamentación, porque tendríamos un problema. Imagínate que tú puedas ser exento bajo la ley de Puerto Rico, pero no bajo la ley federal. El revolú que vamos a tener. Esos reglamentos siempre han estado armonizados. 295 antes del 2004 era el número, aunque antes existía la prueba larga y la prueba corta, era 200 o 295. Solamente un tipo de prueba en el 2003, como el 24 de agosto del 2003, era el reglamento federal. En Puerto Rico nos movimos en el 2005, en octubre del 2005, un poquito después, pero nos uniformamos a 455 y ha sido 455 en Puerto Rico todo este tiempo, hasta ahora que el reglamento federal ha dicho, prepárense que los vamos a tratar igual que Tennessee, Oklahoma y Wisconsin. Y hay que ver si eso finalmente es lo que se concreta, Jessica. Mira, y una cosa también, Quintana, porque a veces sucede que también los empleados dicen, no, yo quiero ser exento. Yo quiero ser exento pues porque exento tengo mayor flexibilidad, porque aunque yo me vaya 3 horas pues antes, me vas a pagar las 8, pero de nuevo... Tú no puedes sacar de vacaciones y enfermedad. Te lo tendrás que pagar completo si no tienes balance. Porque hay unas reglas ser exento es cuánto te pago, cómo te lo pago, el criterio de base salarial, ¿verdad? Cómo te pago eso hoy día 455 y los deberes ejecutivos, deberes de administrador y un profesional, ¿verdad? Que también es exento por lo que estudió. Por entonces, a eso voy. A veces los patronos, de nuevo, descansan en que el empleado puede decidir su clasificación. Incorrecto. Entonces, de nuevo, no, hay que hacer un estudio y verificar un análisis si de verdad esa descripción de tareas, porque eso es otra. Tú puedes ser un licenciado, revalidado, pero yo no te contrato para que seas ni licenciado ni abogado en mi compañía. Yo te contrato para que tú me hagas trabajo administrativo, por ponerte un ejemplo. ¿Eso caería dentro de, por ejemplo, profesional? ¿Verdad? A veces los abogados tenemos una distinción, al igual que la tienen los médicos, los agentes viajeros o viajantes vendedores y los maestros, que son los que el reglamento trata como supraexentos, ¿verdad? A menos que yo contrate un abogado, como bien dices tú, para ser handyman, maybe it can happen, puede pasar. Pero si yo contrato a un abogado para ser abogado, no importa cuánto yo le pague, va a ser exento. Claro. Ese es supraexento. Claro. Pero sí, en el caso de una persona que es exento por profesional, lo que lo hace exento es educación, es el curso prolongado de instrucción intelectual en un campo de la ciencia o del saber. Énfasis en prolongado y énfasis en una instrucción intelectual. Un bachillerato muy difícilmente está exento, excepciones. La agricultura, la arquitectura,
la contabilidad con CPA, ¿verdad? Con reválida de CPA y licencia, el ingeniero, pero el curso prolongado, el más prolongado, es el que te va a ser exento de instrucción intelectual. En el caso del supervisor o el ejecutivo, pues el criterio es un criterio de 3 patitas. Obviamente, cuánto le pago, cómo se lo pago y los deberes, ¿verdad? Y los deberes de un ejecutivo son la dirección de un departamento o una subdivisión reconocida en la empresa, la supervisión de 2 trabajos, de 2 empleados o más, full time, o 4 part time, pero debo tener 80 horas debajo de mí, 2 personas debajo de mí todo el tiempo, y no pueden ser divididos entre 2 supervisores con 3 personas, porque no, la matemática no cuadra. Y también tengo que tener el criterio de afectar términos y condiciones de trabajo en términos de reclutamiento, suspensión, amonestaciones, despido, o que mis recomendaciones en ese sentido se le brinda particular peso. Ese es el clásico supervisor. El administrador es una persona, y esa es la excepción más mal usada o más confusa. El administrador es una persona que hace trabajo que no es manual, no es trabajo oficinesco, no es técnico, no es trabajo que se aprende con la experiencia. El administrador es una persona que hace trabajo no manual, no oficinesco, relacionado a la dirección del negocio o a la dirección de la empresa, de los clientes del negocio, y que ejerce discreción y juicio independiente en cuanto a asuntos de importancia en el negocio. De importancia. Y el Supremo ha resuelto, Malavé versus Oriental es un caso en que el Supremo dice, una persona que te puede prestar $1 millón en el banco, te lo puede prestar, pero te lo presta con unas normas prestatarias que están en un manual. Ella no tiene realmente ninguna discreción. No compromete al negocio en nada. Porque cuánto puede prestar depende de qué. La empírica, la persona que tenga al frente y presta tanto. O sea, esa persona no tiene el grado de discreción independiente para ser un administrador o administradora. Estamos hablando de la cabeza, y no tiene que supervisar gente al administrador. A esa persona le pagan por dirigir. Por ejemplo, un clásico caso. Si yo soy un administrador de sistemas en una organización, decido qué sistemas se compran, comprometo a la organización con el nivel de seguridad que va a tener, me voy a subastas a comprar equipo, yo decido cuál es el nivel de resguardo y comprometo al negocio frente a suplidores. En cuanto a asuntos de importancia del negocio, yo soy la cabeza del negocio. Son los menos. Yo pienso que de esos 3 términos son los menos, sin embargo, como tú bien mencionas, la más mal usada. Porque en una oficina de contabilidad, por ejemplo, ¿qué es lo que hace muchas veces? El VP de finanzas, el controller, el accounts payable, el accounts receivable, y todo el mundo es exento. Pero ¿qué hace un accounts payable? Si un accounts payable no tiene discreción independiente en cuanto a asuntos de importancia de la organización. No lo tiene. Claro. Y esa es la clasificación más mal usada, más confusa también. La de profesional es bastante sencilla, porque básicamente es el curso prolongado de instrucción intelectual en un campo de la ciencia del saber. Abogados, CPA, ingenieros, entrenadores atléticos también van, los chefs van ahí, químicos con colegiados con bachillerato, psicólogos, médicos, abogados, esos son los profesionales enfermeras graduadas con bachillerato o sin bachillerato, y el Tribunal Supremo en el caso de UGT versus Centro Médico del Turabo. Entonces tenemos también los profesionales creativos, que son las personas que usan la invención, la imaginación o la creatividad. Personas que son libretistas, cuentistas, artistas, aunque cuentistas en Puerto Rico hay mucho, ¿verdad? Pero cuentistas, libretistas, ensayistas, novelistas, escritores de artículos de periódico que no sean meramente rutinarios, columnistas, porque el reportero que va a la escena y reporta lo que está pasando depende de la exactitud. Ese no tiene, no hay una creatividad envuelta. La persona que está comprometiendo la línea editorial del medio con lo que dice o lo que escribe caería en la exención. Y se han escrito ríos de tinta y bosques de papel sobre todas estas exenciones. Hay mucho litigio sobre ellas, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Pero en lo que propone este reglamento hay que estar bien pendiente, porque una vez baje, hay que ver cómo tratan a Puerto Rico. Si lo van a tratar diferente o lo van a dejar en los 1059, que es el estándar propuesto, y eso traería muchos issues, ¿verdad?, de cambio en clasificación y decisiones que los patronos puertorriqueños tendrían que tomar. No, oye, hay decisiones económicas que los patronos en Puerto Rico llevan tomando en los pasados 2 años, porque sabemos que el salario mínimo, obviamente estatal, ha subido por los pasados 2 años y todavía tenemos este año pendiente. Eso viene por ahí. Así que estamos hablando de $3 en 3 años. Yo digo, bueno, entonces después dicen que las empanadillas de la San Sebastián están caras y que los bacalaitos, eso pasa, eso es parte de, ¿no? Todo ese costo, todo ese gasto del patrono siempre va a pasar al producto. Lo primero que tienes que conseguir es alguien que vaya a venderla, que es el primer problema. Y luego, obviamente, pues, asumir todos estos aumentos. Claro. Así que eso definitivamente va a ser
¿verdad? Que los patronos en Puerto Rico, pues como tú bien mencionas, tomen decisiones. Yo creo que si en efecto llegamos a tener ese trato completamente igual y subir de 4.55 a 1.059, van a haber muchas personas que van a ser clasificadas no exentas en vez de asumir ese. Y eso, Jessica, va a generar mucho litigio porque hay personas hoy en los patronos que están mal clasificadas. Entonces, hay personas que van erróneamente a asumir que tienen un derecho a que les suban eso. Que es erróneo, porque yo puedo como patrón decidir reclasificarte al exento y dejarte en las mismas funciones que tenía, igualito de supervisor, y vas a mandar igual, pero tú no exento y vas a tener derecho a overtime, pero otros alimentos, pero tienes las mismas facultades. Correcto. ¿Qué va a pasar? Que esa persona, si se descubre que realmente nunca fue exento y nunca lo fue, va a haber litigio, va a haber muchas complicaciones. Los patronos tienen que pensar muy bien qué van a comunicar, cómo lo van a comunicar y ver qué riesgos se están asumiendo. Claro, es algo bien parecido a lo de los contratistas. Cuando suceden cosas, no es hasta que estás en ese momento donde el empleado dice, pero es que yo soy contratista. Que yo soy. Yo soy no exento, entonces ahí es que empieza. Que yo era, que yo soy, por qué me trataban así. Que me perdí en que ese no me camino, dieron. que no me dieron. Todas esas preguntas. Así que, exactamente, toca que pongan la casa en orden, a los que no la tienen. Yo sé que muchísimas personas pues cumplen con todo esto y algunos por desconocimiento, pero por el desconocimiento no es que estén exentos de cumplir con la ley, así que toca poner la casa en orden. ¿Algo más que quieras añadir, licenciado? Que los patronos tienen que estar bien pendientes a esto, que se tienen que educar. Lamentablemente las industrias en Puerto Rico, nuestros empresarios, tienen la mala costumbre, ¿verdad?, de resolver las cosas, a veces con el recurso incorrecto y otras veces cuando surge el problema. Tenemos que ser, en este sentido, preventivos, identificar dónde están esos riesgos, cambiar o establecer nuestras políticas y, como dice Jessica, poner nuestra casa en orden, porque vienen muchos cambios, el tiempo es un tiempo de efervescencia, hay cambios, las personas están mucho más conscientes de cómo se supone que sean tratadas y no queremos ser nosotros, ¿verdad?, objeto de litigios, reclamaciones costosas que pueden afectar la viabilidad de un negocio. Y que definitivamente se pueden corregir con tiempo, hay que ser proactivo. No esperar que las cosas pasen. Y lo estoy viendo mucho, Jessica. Muchos patrones se están acercando a la oficina. Mira, yo trataba a la gente así, lo quiero tratar asado. Qué bueno. Pues de eso se trata. Y pues que sigan escuchando y viendo obviamente a Recursos Humanos con Calle para que se eduquen.